Bueno, estamos listos para completar la previa con nuestro amigo Juan Carlos Rodríguez ya de la casa ya. Pueden seguirlo en sus redes sociales, a él en su cuenta de Twitter. Él es aficionado, no, es apasionado del fútbol portugués y como saben nos ha estado acompañando cuando nos ha tocado enfrentarnos con el Sporting de Portugal en algún momento. Y no me acuerdo para la primera vez que fue, ¿no? ¿Con quién jugó el Arsenal? Fabio, Por Fabio Vieira. Fabio Vieira fue la primera convocatoria. Y bueno, vuelve a su casa, Fabio Vieira. Bienvenido, Juan Carlos, también a tu casa. hola, ¿qué tal, Ian? Muchas gracias por invitarme y es un honor estar aquí para mí otra vez. Gracias, Juan Carlos. Pues, ¿por dónde podemos empezar? El Porto, equipo de Champions habitual, ¿no? Es un club de Champions habitual. Sí, es un equipo que obviamente domina en su liga nacional, eso le permite acceder a la Champions League y que en Champions pues ha hecho buenas participaciones y otro año que está aquí en la fase eliminatoria. En esta temporada no sé cómo le ha estado yendo. He visto que ha estado cogiendo, bueno, que está muy lejos del Sporting de Portugal. Si es que gana aún más todavía. El Benfica también le ha sacado distancia. ¿Por qué el Porto está tan relegado en comparación a estos dos que también son grandes de Portugal? Bueno, hay que entender primero que los dos que mencionas que van líderes, ahora mismo empatados a puntos, aunque el Sporting con un partido menos, es porque son dos equipos que están teniendo mucha regularidad, que están jugando muy bien, y por el otro lado tenemos un Porto, que es un equipo que ha tenido muchos problemas a lo largo de la temporada. Una de sus estrellas, que luego hablaremos más a fondo sobre ella, como está Lemi, está a un nivel pues que es bastante bajo en comparación con años anteriores. Ujú. Y se ha juntado un montón de situaciones extradeportivas, porque es un año de elecciones, porque es un año que tiene problemas con los ultras, deportivas por tema de lesiones, porque la plantilla cada vez es más limitada y yo pienso, a mi parecer, que está más empobrecida en cuanto a calidad. Y todo esto junta en que pues, la competición es máxima, es Benfica ya el año pasado ganó, Sporting quiere volver a estar ahí, y si el Porto no consigue esa regularidad, pues queda fuera, como le está pasando. ¿Cuántos equipos van a la Champions? Directo uno y el otro a fase eliminatoria, creo, ¿verdad? Sí, pero eso ha sido hasta este año. A partir del año que viene solo va a entrar uno directo al Porto y uno hace el playoff, o sea, uno, perdón, al Porto, uno a la fase de grupos y uno hace el playoff. Uno a Europa League y otro a Conference. Tiene una plaza menos el fútbol portugués a partir de ahora. Ah, mira, ¿eso responde un poco a los resultados o a la nueva forma en la que está viendo la UEFA? No es un tema de ranking del fútbol portugués. Tiene un problema que obviamente los equipos grandes sí es cierto que están sacando cierto rendimiento. Es verdad que no están llegando a ganar torneos ni nada, pero en Champions, pues Porto y Benfica vimos que el año pasado llegó a fase eliminatorias. El Sporting de Portugal, pues mismamente en esta casa saben que eliminó al Arsenal y que en Europa League avanzó. El tema Claro. es que, por ejemplo, en una nueva competición como ha creado la UEFA, que es la Conference, Portugal no ha tenido representación hasta el día de hoy, nunca en fase de grupos, y el único equipo que llegó fue el Braga, cayendo de la Europa League y fue goleado por la Fiorentina en el playoff. Ah, verdad. Entonces, ahora mismo estamos ante un momento, no es el mejor momento del fútbol portugués, pero no por ende vamos a, en lo absoluto, menospreciar esta liga que se ha vuelto una cuna de muchos jugadores de la Premier League. Tal vez están saliendo antes de lo que se esperaba y hemos visto los casos de Enzo, el caso de Darwin, el caso de Luis Díaz. Aunque Luis Díaz ya estaba por edad, creo que un poco más curtido, ¿no? Sí, Precisamente del Porto. ¿Qué jugadores grandes ha dejado ir? Porque a la gente se le viene del Porto, obviamente Lucho Díaz y también Fabio Vieira. pues mismamente Vitinha, que luego también fue al PSG. El Ujú. Porto ha perdido ciertos jugadores y el problema que está teniendo este nuevo Porto, esta nueva generación del Porto, no es que pierda ciertos grandes jugadores, porque siempre ha sido un poco su planificación deportiva el hecho de perder jugadores importantes, perder jugadores de calidad, porque al final dan el salto de calidad. Yo me acuerdo en aquella época que mucha gente recordará Falcao, James Rodríguez, Hulk, eran jugadores que eran importantísimos en el Porto y obviamente estaban limitados, tenían que salir. El problema es que antes el club los reemplazaba con jugadores de calidad, jugadores interesantes. El mismo Falcao fue reemplazado con un Jackson Martínez que hizo una temporada espectacular. Ahora mismo no está sucediendo. Estamos hablando que por Fabio Vieira, por ejemplo, que es el que fue al Arsenal, se trajo un chico del campeonato portugués como André Franco, que está siendo suplente prácticamente. Vitinha no ha tenido un reemplazo como tal. Luis Díaz, pues sí es cierto que se trae a Galeno, pero le ha costado adaptarse y es muy irregular en comparación con Luis Díaz. Y
luego en la defensa tiene muchos problemas y todo esto se va juntando, no es solo un factor, sino una suma de todos estos factores que provoca esta situación deportiva. Ahí he visto también en su tabla, tiene 37 goles en toda la temporada, es poco, es bien poco, tiene 37 a favor, eso sí, es el segundo equipo menos batido. Entonces en defensa va bien, pero en el ataque va muy, muy flojo. Es un equipo que le está costando mucho meter gol, llega mucho a área rival, pero principalmente una de las cosas que ha perdido es esa arma que tenía el Porto, que era de lanzar contraataques rápidos, de lanzar ataques directos. Creo que Mm. el Porto ahora mismo es uno de los equipos más lentos en construcción de juego por estadística, no solo por una Mm, sensación, sino es que la propia estadística te respalda este hecho. buen Y dato. además, pues nos juntamos al hecho de que Van Nistelrooy, que sí es cierto que ahora mismo está en una racha un poquito mejor, ha tenido tramos de la temporada en los que ha estado lesionado, no ha podido jugar. El propio Taremi, ya te digo, era un jugador importantísimo en el Porto y ese rumor, esas negociaciones que hubo, porque más que rumor hubo negociaciones en verano de irse del equipo, yo creo que mentalmente lo sacó de dinámica. Le ha costado mucho entrar, ahora se ha ido a la Copa Asiática, ha firmado por el Inter, ahora mismo de hecho está lesionado para el partido contra el Arsenal y tampoco está recuperando su nivel. O sea, Taremi ya no es... A ver, terminando la temporada será jugador del Inter. Correcto, como jugador libre. Como que falta un poco, ¿no? Un montón para ese momento. Pudieron esperar un rato. Entonces, esas son las situaciones que tú dices que han desestabilizado tal vez un poco la interna en general. Deportivamente sí, luego también tenemos que hablar deportivamente, por ejemplo, recientemente Fernando Maluleira, que es el líder de los Super Dragões, que es, digamos, el club ultra, ¿no? La Ujú. sección ultra del club, ha estado detenido, está investigado por una serie de casos que no viene tampoco en términos deportivos. Próximamente, en los próximos meses, hay elecciones al Porto que enfrentan a Pinto da Costa, que todo el mundo lo conocerá porque lleva 20-30 años como presidente de la institución, con André Villas-Boas, que fue aquel mítico entrenador de hace 14 años, diría, donde gana el triplete con Falcao, James Rodríguez, precisamente. Y también eso ha creado un poco de inestabilidad. Sergio Conceição finaliza contrato, que es el entrenador, finaliza contrato en verano y también no se sabe qué va a pasar precisamente porque no sabemos quién va a ganar las elecciones y dependiendo de eso imagino que cada candidato apoyará a un entrenador y al final se están juntando muchos factores que no Uf. están beneficiando al club. Entonces no llegan no llegan 100% concentrados en la competición, en el fútbol, como es el caso del Arsenal. El Arsenal solo está pensando en lo que pasará en ese campo de juego. No hay No factores llegan. externos. No llegan. Y deportivamente tampoco llegan en su mejor estado. Vienen de perder en casa de la Louca. Bueno, el último partido sí es cierto que ganan al Estrella de Amadora Ese en casa, último. Ujú. pero anteriormente pierden en casa de la Louca, anteriormente empatan en casa contra el Río Ave. El juego, ya digo, más allá de los resultados, porque al final es un no anecdótico, pero digamos que el resultado es la consecuencia del partido y que a veces tienes mala suerte, pero es que en este caso el Porto no es que esté teniendo mala suerte y que los resultados sean injustos, es que su rendimiento deportivo es ese, es un rendimiento muy limitado. Que luego en Champions todo puede cambiar, la motivación Claro, también influye, porque es un eso juego sería una mental. buena pregunta. ¿Cómo pasó de fase de grupos? Porque será por las los competidores que tuvo en su grupo, porque aparte el Barcelona creo que le tocó el Shakhtar El y otro Shakhtar más. y el Antwerp, Bueno, eso los tal vez sería belgas. un poco la respuesta, la experiencia, el bagaje del Porto respecto a los rivales. El Porto sí es cierto que en el partido de ida, sobre todo, que es el partido importante porque fue en casa contra el Barcelona, a mi juicio yo creo que mereció más que el resultado que sacó y también quizás influyó un poco el árbitro, pero al final fue un partido en el que dejó muy buenas sensaciones. El enfrentamiento contra el Antwerp fue muy fácil porque al final era el rival más asequible y yo creo que todos coincidimos que era de los peores equipos que había en esta fase de grupos de Champions. Y luego el doble enfrentamiento contra Shakhtar Donetsk, que es realmente donde se jugaban clasificar a Champions. Ayer Porto demostró ser muy dominante, pero contra el Barcelona, que ya sabemos que es un equipo que no está pasando su mejor momento, el Porto tuvo muchas dificultades y ya te digo, es un equipo que está teniendo muchos problemas. No obstante, lo bueno que tiene el Porto, el ADN del Porto y sobre todo de su entrenador Sergio, es que es un equipo siempre muy competitivo, un equipo siempre muy sólido y que siempre dificulta el trabajo de los rivales. Yo tenía un poco de miedo por las contras, porque los equipos portugueses son muy buenos, se les da muy bien jugar a la contra y tienen mucha técnica en el medio campo como para que distribuyan. Pepe, ese precisamente quería hablar un poco de ese hombre que es un jugador con mucho talento, con mucho fútbol, mucha habilidad y también tiene muy buena visión para asociarse. ¿Cómo anda Pepe? ¿Cómo llega a este partido?
Pepe es un jugadorazo. Principalmente, además, también es un jugador muy polivalente, lo cual ayuda mucho al Porto porque lo hemos visto de lateral derecho, de extremo derecho, a veces metido por el medio centro. Es un jugador que, si ves su mapa de calor, abarca prácticamente todo el campo. Tiene una calidad espectacular, es de los jugadores más regulares en cuanto a nivel y en rendimiento del Porto. Y la verdad es que es uno de los factores que te anima a ver al Porto, es precisamente ver jugadores como Pepe, que son de una calidad especial. ¿Cuántos años tiene? Creo que es bastante joven, todavía tendrá Como 25, menos diría de que 25, ¿no? 25, un poquito así. Sí. Eh, ¿Llega bien? ¿Está físicamente bien? Sí, básicamente el Porto, quitando las bajas, digamos, de Zaidu, que se rompe el ligamento hace 3 4 días en el partido de Liga y que es baja en el lateral izquierdo, y ahora la baja de Taremi porque tiene una lesión en el abductor, que de hecho esta misma mañana el entrenador en la rueda de prensa ha confirmado que es baja contra el Arsenal. Quitando esas dos bajas y bueno, la de Marcano, que ya es una baja de larga duración, y otro chico creo que de la cantera, el resto del equipo llega dentro de lo que cabe físicamente bien. Bueno, Pepe con Taremi eran los jugadores un poco más llamados a seguir, ¿no? A evitar, a cuidarnos, porque en ataque son los más desequilibrantes. Evanilson me dices que está viniendo con algunos goles. ¿Cuáles son sus Sí. características? Lo he visto jugar un poco, me parece un jugador que va muy bien al choque, pero que también tiene buena capacidad para asociarse y driblear. Efectivamente, no es un delantero 9, digamos, rematador como tal, aunque tiene buen remate. Es un delantero que le gusta muy bien asociarse, que entra muy bien en combinaciones, entra muy bien al desmarque. Ahora mismo es el máximo goleador del club, principalmente también porque Taremi está a un nivel que no está marcando goles, no está sumando. Es digamos que junto con Galeno, quizás los jugadores más peligrosos para el Arsenal de defender, porque al final Pepe es un jugador de mucha calidad, hace un trabajo totalmente incansable y muchas veces infravalorado, pero los que más peligro pueden crear sobre todo son Evan Nilsson arriba y luego Galeno en la banda izquierda. Por el otro lado, no he escuchado mucho de Sergio Conceição. Galeno sí lo conozco un poco. Galeno es un jugadorazo espectacular. El problema que tiene, y suelen tenerlo de este perfil de jugador casi todos, es que es muy regular, pero yo recuerdo en partidos contra Shakhtar Donetsk precisamente que ha hecho dos partidos, tanto en ida como a vuelta, espectaculares, que con tres chispitas, con tres jugadas aisladas, te facilita un partido y te lo resuelve. Es un jugador muy desequilibrante, va muy bien al 1 versus 1, es muy rápido. Sí es cierto que luego en la definición de cara a puerta falla un poquito más y tiene otras características donde no es tan fuerte, pero en jugador por banda es espectacular. Y si tiene el día va a ser un dolor de cabeza para la defensa rival. ¿Qué tan importante es la baja de este jugador, Saido Sanusi, el lateral izquierdo? ¿Es vital para el sistema de Conceição? Bueno, no diría tanto como vital, obviamente una baja pues ningún equipo la desea, aunque no sea el jugador más importante o el mejor jugador. Es una baja que ya por obligación te deja que Wender, que es el otro lateral izquierdo, tiene que jugar. Son Pero jugadores, dime. termina, perdón. No, que son jugadores entre Wender y Zaidu con algunas similitudes y también con otras diferencias. Por ejemplo, yo creo que Zaidu físicamente es un jugador muchísimo más potente y muchísimo más veloz, pero al final es que la defensa del Porto el problema lo va a tener en el centro, en la pareja de centrales, porque ahí prácticamente no tiene recursos ya. Claro, y a la intensidad que va a proponer el Arsenal, seguramente a Pepe y a Otavio los va a desgastar mucho. Me generó mucha curiosidad que pusiera al mexicano Jorge Sánchez, porque es lateral derecho, lo puso a perfil cambiado. ¿Tú crees que sea un poco probar lo que iba a hacer en el partido contra el Arsenal para jugar a perfil cambiado con Bukayo Saka, tal vez? Yo diría que no. Yo en condiciones normales, luego claro, hay que ver cuál es el plan que tiene el entrenador, porque es el que se encarga de entrenar todos los días, que es el que mejor conoce a los jugadores y que pues también hará ese trabajo de análisis de rival para plantear un partido táctico que le beneficie. Pero yo no creo que haga muchos inventos, sobre todo en la defensa. Yo, Mario en el lateral derecho y Wendell en el lateral izquierdo deberían de ser titulares. Porque ni siquiera estuvo en el banco de suplentes en el partido anterior contra el Estrella. Estrella. Yo creo que los dos deberían de ser titulares y en el centro de la defensa, pues igualmente Pepe y Octavio, yo calculo que deberían de ser también los titulares porque tampoco tiene muchas más opciones. Marcano, como te comentaba, que debería ser el titular, lleva lesionado de larga duración varios meses. David Carmo, que era pues un fichaje prácticamente histórico por 20 millones, que es uno de los récords del club. Se ha salido muy mal este invierno, de hecho se ha ido cedido al Olympiacos, pero previamente ya lo habían bajado al equipo B.
Pues fíjate cómo está la situación, que Cepedro, que es un jugador de 27 años, creo recordar, del filial, es el que ha jugado de titular en el centro de defensa algunas veces. Antes de hablar del técnico Juan Carlos, me gustaría que nos cuente, porque seguramente muchos aquí han crecido viendo a Pepe de niños y ahora son grandes, ya tienen hijos, ya tienen pareja, ya tienen esposa. Algunos son abuelos ya y Pepe sigue jugando. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Por qué está tan vigente para jugar en la Champions? ¿Cuántos años tiene Pepe? Pues te diría que entre 40 ya, tiene ya Ah, 40 años. 40 cumplidos, Sí, efectivamente. Cumple 41 en 6 días. sí, es un jugador que la verdad es que obviamente la edad ya hace sus estragos, digamos, y físicamente pues se ha perdido muchos partidos por lesión. De hecho, el final de la pasada temporada está lesionado, se pierde algunos partidos y de hecho eso quizás complica un poquito su renovación porque al final vuelve a renovar por un año. Mm, Pero es un jugador que mientras el físico le permita estar mínimamente a su nivel, es clave, es importantísimo para el Porto, ya no solo a nivel técnico, porque es un jugador, ha tenido una carrera enorme, todos los conocemos, claro. sino también por el impacto que tiene en el equipo. Al final es el capitán, es un jugador con veteranía, con mucha experiencia y puede ayudar sobre todo en ese área que es esa línea defensiva que está rodeado de muchos jugadores jóvenes y con falta de experiencia. Me imagino que eso también es importante. Como Thiago Silva en ese Chelsea, un poco poniendo un poco de la cuota de Sí, mira, experiencia. sí, Bueno, ahora sí nos gustaría que nos cuentes un poquito del estilo del técnico, ¿no? Es el técnico Sergio Conceição. Es el mismo, yo cuando estaba revisando, es el mismo que estuvo en el Inter, ¿no? Ahora sí, como técnico. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? lleva, pues, así de memoria no sabría decirte, pero yo le calculo que fácil 6 años a lo mejor, yo Ah, creo. ya conoce al Lleva mucho, grupo. Este grupo es sí, suyo, este grupo es suyo. sí, lleva muchos años y al final, pues, el equipo, en cierta medida, vamos a decir que lo crear, porque en el tema de fichajes, pues, siempre hay eso de que la directiva planea unos fichajes que no son los jugadores que él quiere, como sucede en todos los equipos, pero el Claro. grupo lo conoce bien la institución, porque al final es una leyenda del Porto. Y es un entrenador que, en cierta manera, sus ideas son muy firmes, muy fijas. El 4-4-2 lo sigue manteniendo continuamente, es su esquema táctico preferido y el que, quitando momentos muy puntuales, siempre utiliza este. A partir de ahí, líneas muy juntas, vamos a intentar que sea un equipo muy sólido, un equipo muy, sobre todo que defensivamente no permita nada arribar, que es, imagino, lo que va a intentar. Siempre con una intensidad máxima, compitiendo. Hoy, de hecho, se hablaba que si van a salir a presionar arriba, que podría ser pues un suicidio para el equipo. Y no Mm. ha dejado entrever muy bien lo que va a hacer, pero yo calculo que no va a dejar de jugar como es su forma, así que en muchos tramos tendrá esa presión alta también. El PSV fue el primero en pagar caro ese atrevimiento de salir jugándole y el Arsenal que no encontraba espacios en la Premier los encontró todos en Champions. El PSV, el Sevilla y el otro, ¿cuál fue? Y el Lens también nos dio muchos espacios y la pasaron mal. Entonces, también cuesta jugar atrás, no es fácil tirarte atrás y plantear un esquema que no sueles utilizar, porque no sé si el Porto, no creo que el Porto juegue a tirarse atrás en la liga portuguesa. No, ya te digo, el Porto yo creo que en estos partidos de Champions sí es cierto que adecua un poco lo que es su plan de jugar, lo que es el campeonato portugués, porque no es lo mismo en Portugal, en su país, donde es el equipo a batir, es el favorito, a ir a Champions, que sinceramente en la mayoría de enfrentamientos va a ser el equipo menos favorito, el equipo que está Claro. por debajo, y cambia un poquito, pero las ideas muy firmes son ese 4-4-2, un equipo muy unido, muy junto, sobre todo con mucha intensidad. Va a intercambiar por la fase del juego en algunas situaciones presión arriba con un poco ceder el balón y quedarse más en bloque bajo. Dependiendo, este partido en casa va a ser importantísimo para el Porto porque ellos saben, y yo creo que todo el mundo es consciente, que si no sacan un buen resultado aquí en casa, el partido de vuelta será prácticamente imposible. De hecho, la historia dice que el Arsenal los últimos dos eliminatorias la pierde en Porto, pero las resuelve con goleadas en Londres. Por ahí también puede partir un poco. Claro, y es que este Porto además como visitante es mucho peor equipo que como local. Entonces, entiendo que en una eliminatoria como esta, en la que el primer partido lo Ujú. tienes en casa, anímicamente también te ayuda mucho a sacar un buen resultado para luego viajar a Londres con otra idea, con otra motivación,
porque sacar un mal resultado en este partido de ida, pues ya deja la eliminatoria muy, muy difícil. Sí, que es un poco también lo que el Arsenal debería apuntar. Yo en lo personal espero que el Arsenal apunte a precisamente tratar de resolverlo en la ida, con la idea de que el Porto ya a la vuelta, al regreso, un poco que deje diga, bueno, ya esto está resuelto, vamos a mandar a un equipo más suave y el Arsenal se lo tome también más suave en la vuelta. Pero hablar es fácil, hablar es fácil. Claro. Yo quisiera saber ¿cómo le plantaron cara al Barcelona cuando lo recibieron en Porto? Pues hay que diferenciar, como te digo, entre el partido de ida en casa con el partido de vuelta. Por ejemplo, en el de ida se vio un Porto mucho más dominante, un Porto que fue superior, En que ya te casa. digo, sí, en casa. A mi parecer fue un Porto que mereció mejor resultado, que mereció la victoria, pero no la Mm. consiguió. Entre uno de esos problemas por la nula eficacia de gol que tiene, porque están fallando en muchas ocasiones y la mayoría claras. Pero en casa fue un equipo muy superior, que fue a morder, que fue a presionar arriba con intensidad durante los 90 minutos. Y luego en vuelta, por ejemplo, se fue un equipo que ya es más error de equipo pequeño, esperando más arribar, dándole más espacios. Y pues por eso te digo que en principio el partido de casa va a ser el más difícil porque es donde vamos a poder ver la mejor versión del Porto. Antes de ir al posible 11 que nos puedas, que puedas plantear, Juan Carlos, hablaste algo de la hinchada y es, obviamente los estadios en partidos de Champions, partidos de Europa, partidos de torneos europeos, cobran otro ambiente. Y a veces los hinchas se olvidan de lo que está pasando en su campeonato local y salen con todo. Pero también me has mencionado este tema con los ultras. Me gustaría saber un Sí, poco del detalle, qué se espera, porque había muchas entradas a la venta, todavía veo incluso entradas a la venta, lo que me hace pensar que va a haber muchos hinchas del Arsenal que llegan por fuera. De hecho, hay muchos de la comunidad, hay como 5 que ya se están mandando al estadio. Un saludo a todos ellos, espero que hayan tenido un buen viaje, ya nos están mandando las fotos, ya llega el estadio, están haciendo reconocimiento de estadio como si fueran los jugadores, el técnico, sí. reconocimiento de hincha, pues. Y no sé, qué se puede esperar del público? Pues el ambiente en Dodrao siempre es un muy buen ambiente, las noches de Champions siempre es una noche especial, ya te digo, está influyendo un poco que el estado de forma del equipo no es el más ilusionante y que el rival, pues en principio, sobre el papel, como se suele decir, si es como muy más favorito en comparación con el Porto, es como muy superior, pero imagino que será una gran noche europea porque el Porto en estas noches siempre se hace presente la afición. Y en cuanto al tema de los ultras, al final es un tema que un poco complica la vida diaria del club, pero al final, cuando llega el partido, estoy seguro que el estadio va a estar, si no es lleno, prácticamente. Si entra Fabio Vieira, ¿crees que sea aplaudido? Yo calculo que sí, yo imagino que sí, porque al final es un jugador que se fue con buenos términos con el Porto, que es un chico Buena plata canterano del dejó. club, Buena claro. plata le dejó. 30 Y millones. es un chico que es canterano del club, es un chico que ha crecido continuamente en el Porto. Llegó su momento de irse y seguramente será aplaudido porque la gente todavía le tiene cariño. A Lucho, no sé cómo fue la situación con Lucho Díaz. ¿También parecida? Porque se fue a mitad de Sí, temporada él. al final es que los equipos portugueses, lo de la mitad de temporada fue más bien por las necesidades económicas que tenía el club que una decisión propia del jugador de me quiero ir ahora. Y yo creo que todas las partes estaban concienciadas de que tenía que ser ese el momento y que es mejor ese dinero que les entró en invierno que luego esperar a verano, que podría haber sido más o podría haber sido menos. Y ahí el Porto sí le entró un poco de miedo porque está pasando cierta manera una crisis económica que le obliga a vender jugadores en, pues como Luis Díaz, Vitinha, Fabio Vieira, en esos términos además de un pago pronto pues influye. El Porto, como te decía, es un equipo portugués, la mayoría de equipos portugueses son conscientes de su realidad tanto económica como deportiva, saben que la mayoría de sus buenos jugadores acabarán dando el salto porque es como funciona así, y en muy pocos casos se le guarda rencor, en caso salvo que el jugador sí haya ido en malos términos, haya dicho malas palabras o se haya considerado una traición o algo, pero si no, no suele suceder nada. Pues bien, bien, porque yo me acuerdo cuando estuve en Lisboa, les preguntaba, ¿de dónde eres tú? Yo, del Arsenal. Ah, me dicen, pero entonces, yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo soy del Arsenal. ¿Tú de dónde eres? Eras del Benfica, le digo, pero deberías estar contento tú, que le vamos para ganarle al... No, no, es que esos Inglaterra siempre se llevan los jugadores, me decían, siempre se llevan los jugadores. Y bueno, tienen Claro. razón. Entonces le pregunté, ¿Darwin o Enzo? No, 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 Enzo, no, Enzo, no, Enzo, no. Darwin sí. Como que hay un sentimiento de traición con Enzo, pero con Darwin de agradecimiento.
Al final Darwin es lo que te digo, se fue en verano, se fue en los términos que tuvo que irse. Enzo se fue a mitad de temporada, hizo cosas muy mal porque prometió que iba a ir a entrenar y no fue a entrenar, se puso en reverdía y eso la afición lo nota también y es consciente Mm. porque las noticias salen. Es un jugador que ganó la Copa del Mundo, tenía que venir a jugar con el Porto y en vez de venir, digo con el Porto, tenía que venir con el Benfica a entrenar y jugar un partido de liga y en vez de eso se fue sin pedir permiso a pasar Nochevieja allí a Argentina. Al final forzó mucho la situación, puso al Chelsea que mentirosos, que el Benfica cuando ya tiene un acuerdo se echaron para atrás las otras partes. Esas cosas, pues obviamente, como te comentaba antes, ahí sí hubo una traición y obviamente la afición pues no va Sí, a lo permitir sentí, eso, lo sentí. se va a mostrar dolida, pero el mismo ejemplo de Darwin. Darwin se fue en verano dejando el dinero, es la venta que había que hacer porque al final es dinero para comprar nuevos jugadores y pues que le vaya muy bien a Darwin en Liverpool y el Benfica a seguir comprando nuevos. Ya entenderán los niños eso, porque no entendían por qué los ingleses, y bueno, cualquier club de España también se llevan a sus jugadores, pues es que es así, ¿no? Les están acostumbrados y ya como tú dices, es parte de... Vamos a plantear un 11 posible, por favor, Juan Carlos, si te parece, para Sí, ir cerrando un poco este video, que ha estado como siempre genial. Y me gustaría que nos des también así como Diomandé, nos tiraste así un datito con Diomandé, de partir de ahí, todo el mundo lo quiere, ahora veo que todos los clubes están detrás de Ousmane Diomandé. Ojalá que el Arsenal pueda concretar algo por ahí. Me gustó bastante este que lo vi porque no lo teníamos obviamente en el radar y estaba bastante bien. Bueno, arrancamos. El portero es vale. muy bueno, ¿no? Portero Diogo Costa es... De hecho, este verano se rumoreaba que iba a salir al United, porque al final el United es el equipo que siempre agita un poco el mercado y que quiere a todos los jugadores. Ojo, pongo el Él dijo apellido al principio... nomás. A liar. Él Si dijo, pongo los nombres me voy a liar. Costa sí, nomás. él dijo al principio del mercado que se iba a mantener el Porto, se está manteniendo. Es un portero con unas características y un talento brutal, sobre todo el potencial que tiene es enorme, puede crecer todavía más. Pero en su contra sí hay que decir que hay muchas veces que tiene momentos de desconexión. El que haya visto el Mundial de Portugal y lo recuerde, aunque ya haya pasado un poco de tiempo, se recordará aquella jugada con Gana en el minuto final, algún error un poco infantil que ha tenido. Mm, Tiene esas desconexiones, pero es un muy buen portero. bueno. ¿Qué tal con los pies? ¿Es para ¿Vale la pena presionarlo o se resuelve bien? ¿Se maneja bien? No vamos a decir que es el mejor portero con los pies, pero se resuelve bastante bien y si no, pues siempre tiene el recurso fácil que es mandar el balón lejos y ahí no se Ahí pone nervioso en no sé eso. qué tal va Evan Nilsson para, no, ¿cómo se llama? Evan Nilsson, ¿no? El delantero Evan Nilsson. para, sí, para recepcionar esos pelotazos que suelen, porque por ejemplo Ivan Toney vive de esos pelotazos, hay jugadores que viven de eso. No, el equipo del Porto en ataque en esos sentidos No le va por cuesta un ahí, poquito más, es no más va al por ahí. espacio. Muy bien, Sí. vamos con las bandas o con los centrales, como quieras. Pues no es, yo creo que la defensa va a ser muy fácil. Joe Mario en la banda derecha y Wendell en la banda izquierda. Y al Ujú. final la pareja de centrales, salvo que Sergio Conceição apueste por lo contrario, Pepe tiene que ser titular sí o sí. Y su acompañante en principio debería de ser Otavio porque es el que acaba de llegar en este mercado invernal, pero no sé si el entrenador quizás le da un poco de apuro traer un ¿De chico dónde que viene llegó? del Famalicão. Entonces no sé Mm, si le dará un poco de apuro traer un chico del Famalicão y ponerlo es de joven, titular. Otavio. Sí, muy joven, tiene un potencial también bastante interesante. Ajá. Lo único que, claro, aquí es ya decisión del entrenador, apostar por el chico joven, inexperiente, que le salga bien, como Diomandé, por ejemplo, salió con el Sporting de Portugal, o apostar por lo seguro que sería Fabio Cardoso. Otavio Cardoso, entonces vamos a poner por acá. Ah, slash Cardoso. Con Eh, ese, pero bueno, bueno, no, no, por favor, corrijamos. Estamos en Portugal, ¿verdad? a Cardoso. ver si nos va a ver y luego... Claro, se molesta aquí, todavía encima con delante de ti, Juan Carlos, van a decir, decepcionado de ti, Juan Carlos, van a decir, que no hayas corregido. Te va a Sí, molestar, Cardoso. Por ahí hay un español, ¿no? En sí, la doble Nico pivote. en el centro del campo que y te voy a ser sincero, en el gran tramo de lo que llevamos de esta temporada no está jugando. Ahora sí es cierto que ha empezado a entrar en dinámica en los últimos partidos y que está siendo el titular. Y apuesta a que será titular Nico González con Alan Valera, el chico que vino de Boca Juniors en verano. Deberían de ser los titulares. Eustaquio, que en principio es el titular siempre, parece que ahora está en un momento en la plantilla que es más utilizado como suplente. Entonces, aquí sí es cierto que el entrenador tiene esa alternativa de quizás volver a meter a Eustaquio, que es un jugador diferente, que le gusta más conservar el balón,
pero en principio Alan Valera y Nico González, sobre todo por el tipo de partido que yo creo que van a prever, que es un partido de, sobre todo, intentar destruir el juego del Arsenal, porque el Arsenal, si tiene una gran característica, es que combina muy bien, pues yo creo que intentarán por ahí Alan Valera y Nico González. Vale. Muy bien, ahí igual lo ponemos por si acaso Eustaquio a la expectativa. Juegan con 4-2-3-1, un 4-4-2 más o menos, ¿no? 4-4-2. En bandas estaría Entonces, Pepe y Galeno. una cosa más así. Sí. Vale. Eh, Pepe va de banda. Banda derecha Pepe y en la banda izquierda Galeno. Yo lo he visto jugar mucho por el medio a Pepe. Es que se mete mucho por el medio, es un jugador que se mueve Mucho. mucho. Como te decía antes, el mapa de calor de Pepe lo ves y es que abarca todo el campo. Es muy difícil verlo en una situación fija, pero empieza y sobre todo en términos defensivos está cubriendo esa banda derecha. Mm, bueno. Algo así como un Bruno Fernández puede ser. No me gustaría compararlo con él, pero quizás un poquito así. Lo que pasa es que Solo que Bruno al Fernández revés. se mete muchísimo Empieza. más al medio. Pepe es que es un jugador que empieza en banda, pero no es, por ejemplo, Galeno sí se va a tirar a banda, sí va a jugar en esa banda izquierda, sí va a ir al enfrentamiento contra el lateral. Pepe no, Pepe va a tener ocasiones en las que va a ir por banda, ocasiones en las que vas a meter por el medio. Vamos a ver también este partido porque falta Talemi, que es el jugador que suele jugar de delantero por esa banda y que a veces cae y por eso se intercambian, pero es en principio lo que es el esquema juega de medio derecho. Taremi confirmado que no estará. Taremi confirmado que es baja, entonces el delantero tiene que ser Evan Nilsson. Y luego aquí pues se abre un debate táctico que tampoco vamos aquí a alargarnos mucho, pero hay gente que dice que a lo mejor Pepe acompaña en la delantera con Evan Nilsson y en la banda derecha, en vez de meter a alguien, meten a Eustaquio para potenciar más el centro del campo. Y aquí ya hay diferentes variantes tácticas. Si nos fiamos de lo que es el esquema del entrenador, de Sergio Conceição, que suele ser un 4-4-2, lo que nos dice la cabeza es que acompañando a Benison tendría que ir, por ejemplo, Tony Martínez, que es el delantero español. Pero ya te Martínez. digo, yo no descartaría el hecho de que meta Evan Nilsson y Pepe arriba o de falso delantero y a Eustaquio lo meta un poco más también entre Pero de ese normal falso me de dices que entraría Tony Martínez, que es el Martínez. delantero español. ¿Qué tal Tony? No lo tengo. Es un jugador que yo siempre lo digo, es un jugador que le pone muchas ganas, que es un jugador pues que para el campeonato portugués viene muy bien. En Champions, la verdad es que las exhibiciones que ha tenido hasta el día de hoy, sobre todo en partidos importantes, suele quedar a deber, porque es un jugador que ya la calidad le pilla un poquito más limitada a lo que es pues los grandes escenarios, un partido contra el Arsenal, un partido contra estos rivales fuertes de Europa. Dicho esto, capaz que esta semana llega y hace un partidazo de Champions si finalmente juega. Bueno, muchas gracias. Este es el 11 que nos anticipa, nos propone Juan Carlos. Esperemos que Mikel Arteta esté atento. Por favor, Arteta, atento aquí. Y ahora sí, el nombre. Suéltame un nombre, pero no sé, de los que hemos visto acá en el 11 titular o tal vez ya de que viene de atrás, uno de los juveniles del Porto. Pues mira, te voy a decir a alguien que va a sorprender porque lo podríamos haber incluso metido en las opciones que había del once titular, que es el hijo del entrenador, Chico Conceição. ¡Ajá! ¿Qué pasó ahí? Es nepotismo. Chico Conceição, Francisco Conceição, que es el hijo del Francisco. entrenador, que es un jugador muy desequilibrante, es muy pequeño, muy ágil, muy veloz, muy rápido. Y que pues puede ser incluso una alternativa para ser titular. Si al final Pepe juega donde Tony Martínez, Chico Conceição puede incluso jugar de banda derecha también, de titular de inicio. Ya te digo, el Porto tiene esas diferentes variantes que vamos a ver por lo que decide el entrenador. Pero si no, desde el banquillo y sobre todo ya con el partido cuando entre él, que ya los jugadores rivales están un poco más cansados, que físicamente les va a costar más, es un jugador que puede desequilibrar, que puede ser un gran problema. Es el hijo del entrenador, ha vuelto ahora del Ajax porque salió cedido, salió vendido, no le fue muy bien, ahora ha vuelto cedido. En fin, había ahí un poco de lío porque el chico quería ganarse su trayectoria lejos del padre, pero en el Ajax no le fue bien, ahora ha vuelto. Donde el papá a casa. Y sí, y bueno, es un jugador que vamos a ver si sale de titular porque Se también fue es una de, opción. se fue de Erasmus nomás. Sí, se fue un poco a vivir la experiencia, digamos, al extranjero. Pero vamos a ver si sale de titular porque tampoco lo descarto porque como te digo, hay esos tres pequeñitos cambios que puede hacer el Porto. Y si no, desde el banquillo es un jugador que es muy Ajá, porque el desequilibrante y lo Arsenal que te está decía. buscando extremos. El Arsenal está buscando extremos derechos. Atentos. Francisco, Pancho, podemos decir. Pancho con Seisao.
Bueno, Juan Carlos, como siempre, un placer. ¿Qué esperas ahora de este partido, según lo que conoces del Porto? Y no sé si estás viendo últimamente al Arsenal, cómo llega a este encuentro. Al Viene de Arsenal golear. le he visto un poquito menos, si te soy sincero. Al Porto, ya te digo, al final, sí es cierto que en el campeonato nacional no está en su mejor momento, que esta temporada tampoco está siendo muy buena. Pero bueno, una noche europea, una gran noche. Yo imagino o quiero imaginar que el partido de ida el Porto sí va a dar una muy buena imagen, que va a competir. Luego todo se decidirá en el partido de vuelta y ahí pues ya el Porto notará sus diferencias. Pero bueno, siguiendo mi última visita que fue contra el Sporting de Portugal, el Porto llega en una situación muy similar a la que llegaba el Sporting de Ay, Portugal. no me digas. Llega en una situación muy similar porque no sé si Y recordarás. tal vez. No Dale, sé si dale. lo recordarás, que el Sporting llegaba en una situación que en Liga no estaba peleando por el título, que había tenido momentos en los que había eliminado en Copa, que tenía un par de meses que era un equipo realmente a la deriva y llegó así a Europa y luego dio la sorpresa. O sea que Ahora, vamos a ver. también es cierto que el Arsenal no trató la ida con el respeto que yo exigía. Yo estaba en Lisboa esperando que lleguen todos los titulares y se mandó con muchos suplentes, varios suplentes. Y Arteta definitivamente va a tomar este partido de otra manera. No lo veo dando concesiones como aquella vez, ¿eh? Yo también creo que en aquella altura, digamos, el Arsenal también estaba peleando de una manera más intensa y directa por la La Premier. Premier. Ujú. Estaba en una situación del campeonato todavía más avanzado. Al final era la Europa League, no la Champions League, que eso yo creo que también influía. Entonces, no son situaciones comparables, pero bueno, para que la gente se haga una idea de cómo Claro, llega el Porto, llega en esa mala racha que llegaba el Sporting y al final esto es fútbol. Si el Arsenal pues se total, duerme o no compite, total. pues que al final hay un rival que juega también. Totalmente, totalmente. El Arsenal lo último que puede hacer es confiarse y yo me imagino que Fabio Vieira ha dado muy buenos tips a Arteta. Es obvio que le ha mandado algunos datos, algunas cosillas que solo los jugadores pueden transmitirte. Por ejemplo, tengo acá para cerrar una declaración de un fragmento de las declaraciones del portero Diego Costa que dice, el Arsenal tiene puntos débiles. Necesitan demostrarnos que son los favoritos. Ajá, nos reta. Está bien la actitud que ha tomado el Porto y es que es cierto, tiene el Arsenal que demostrarlo. El Porto no tiene nada que perder acá. De hecho, no Nada, sé, es que el Porto cumplió, digamos, su trabajo, que era pasar la fase de grupos. Económicamente eso es un ingreso que le viene fenomenal. El sorteo, pues ha tenido la mala suerte que se ha emparejado con un equipo como el Arsenal. Y el Arsenal es el favorito, no podemos negar eso. O sea, ni aunque el Porto estuviese en su mejor momento en Portugal y estuviese siendo un equipazo, el Arsenal ahora mismo seguiría siendo favorito porque es un equipo que compite con la Premier League. Entonces entiendo que ese es el juego mental, ¿no? En las previas que hacen tanto entrenadores como jugadores de, bueno, el favorito aquí es el Arsenal, tiene que venir aquí a demostrar que evidentemente son no, sí. superiores a nosotros. No, no pueden ya. El Arsenal para mí ya no puede huir a esas responsabilidades, a esas exigencias que corresponden en este tipo de instancias. 8 años fuera, después de 7, 8 años que estamos en una fase de eliminatorias de octavos de final. La última vez con el Porto, el Arsenal avanzó, pero la última vez contra el Bayern, eliminados 10-2 en el global. Así que eso debería ser el punto de partida para el Arsenal, saber que no llegamos, o sea, somos favoritos en el partido, pero no somos los favoritos para ganar el torneo. Algunos sí, tal vez, pero yo creo que el Arsenal tiene que ir partido a partido y es una buena demostración, una buena medida el Porto para luego ir avanzando tal vez a un nivel superior. Gracias, Juan Carlos. ¿Quieres dejar algunas palabras finales? Ahí lo encuentran en @JuanCarlosRDS, muy activo en las redes sociales, sobre todo en su cuenta de Twitter. Juan Carlos, Nada, que primero a ti muchas gracias por la invitación, sabes que es un honor aquí a venir a hablar siempre. Y bueno, al resto de la gente que disfrute de la temporada del Arsenal y a los que vayan a Portugal, que disfruten que Porto también es una ciudad ah, fantástica, qué que ganas yo de visiten, ir. hagan turismo, que coman una francesiña, que es el plato típico Ajá. de allí, y ¿Cosa? que Ah, ya. Estás recomendando francesas en Portugal. Se van a molestar las portuguesiñas. no, una francesiña que es el plato típico de ahí, que disfruten mucho y que bueno, que ojalá en el futuro el Arsenal se vuelva a encontrar. Yo prefiero que el Arsenal compre un portugués, porque al final si se enfrenta contra un portugués, eso significa que es muy probable que quedemos eliminados, pero bueno, que mucha suerte para lo que queda de temporada.
Como siempre, Juan Carlos, es un placer. Siempre digo contigo, vamos a hacer videos de 20 minutos y mira cómo termina y la gente se los disfruta mucho. Yo estoy seguro que también se han disfrutado mucho porque para mí es un placer hablar de fútbol con personas como tú que conocen tanto de lo que les apasiona y en este caso la Liga Portuguesa, que si bien es cierto, no es la primera, la de mayor envergadura en Europa, pues hay mucha historia, hay mucho interés. Los clubes, los técnicos de todos los clubes del mundo, de los más importantes, están siempre atentos a lo que pasa en Portugal, no solamente por un tema de fichaje, sino por el fútbol que se desarrolla allá. Y gracias Juan Carlos, espero para la vuelta a ver si cómo quedó esto, a ver cómo nos juntamos para hacer una cortita. Y ahora ha sido algo más cortito, esto era necesario que nos des un panorama muy amplio y lo ha sido, amplio y detallado además. Gracias Juanca, nos vemos Nada, pronto. gracias a ti, Ian, que vaya muy bien. Adiós chicos.